Hablemos de libros con Lluvia Agustín, el podcast que todo autor y escritor debe escuchar. The Agustín Agency, connecting authors to readers. Hola amigos, soy Lluvia Agustín, la fundadora de The Agustín Agency, una agencia literaria que representa autores hispanos que escriben en español. Si te gusta este podcast, suscríbete en Spotify, YouTube y otras plataformas para recibir notificaciones. A continuación, vas a escuchar una conversación que tuve con Bárbara Palacios. Hablamos sobre su nueva aventura, la Fundación Move to Serve International, la cual creó para ayudar a las mujeres y a los niños a acabar con la violencia doméstica. También hablamos sobre un incidente que tuvo cuando un perrito la mordió y la mandó a la sala de emergencias cuando ella era apenas una niña y lo que ese incidente le enseñó. Culminamos la entrevista hablando de lo que le gusta leer. Así que si quieres apoyar a Bárbara y a la agencia, puedes comprar su libro Atrévete a ser Bárbara en Amazon o en tu tienda favorita. Por ahora, quédate y escuchemos qué nos dice Bárbara Palacios. Pues aquí estoy con Bárbara Palacios hablando en este podcast sobre lo que nos une, que son los libros que ella ha escrito, pero también los libros que a ella le gusta que le gusta leer. Así que bienvenida, Bárbara, ¿cómo estás? Ay, muchísimas gracias. Qué alegría, Lluvia, poder hacer este podcast junto contigo y saludo a todas las personas que puedan ingresar y escucharnos esta tarde. Sí, así es. Pues fíjate que, bueno, tú siempre ocupada en distintas cosas, aunque bueno, siempre sigues más o menos una línea, ¿no? Que es lo que me encanta, poder ayudar a otros con tus experiencias, con tus capacidades, y pues es bonito verte en nuevas aventuras. Tengo entendido que ahora tienes una nueva fundación o una fundación que se llama Move to Serve International. He estado viendo aquí que mayormente esta fundación se ocupa de todo lo que tenga que ver con acabar con la violencia doméstica, pues en las familias y sobre todo en los niños. Cuéntanos un poquito acerca de eso, por favor, Bárbara. Ciertamente, durante la pandemia, junto con mi familia, hablamos sobre algo que yo había soñado siempre y era crear mi propia fundación, justamente en el caso de la violencia doméstica y el abuso infantil. Esto debido a que yo soy una sobreviviente de estas situaciones y son tan lamentables de que muchas veces ves que las fundaciones que se dedican a este tipo de temas y sobre todo que ayudan directamente a las víctimas no tienen todo el apoyo que necesitan. Fue así como durante años, apoyando a diversas fundaciones, no solamente de esta área, de este tema, sino de otras muchas, me he dado cuenta que hay fundaciones medianas, pequeñas, que hacen una labor impresionante, que trabajan muy duro y como digo yo, con las uñas para ayudar a las víctimas, pero no obtienen los recursos necesarios para poder avanzar en sus proyectos. Entonces, decidí junto con mi familia crear la fundación Move to Serve International, que en español significa Movidos para Servir Internacionalmente, justamente para ayudar a esas fundaciones, no crear una fundación nueva, sino una fundación que ayude a fundaciones que necesitan ese respaldo y que necesitan también una voz que les permita a estas fundaciones ser más reconocidas por los grupos, en este caso, que lo necesitan, ¿no? Entonces es así como comenzamos la labor. Justamente la pandemia no pudimos y el año pasado comenzamos ya básicamente a trabajar directamente con fundaciones en Venezuela, en Panamá. Ahora estamos haciendo gestiones con Guatemala y ahí entonces identificamos qué fundación nos necesita y de esa manera contactamos a la fundación, vemos cuáles son sus necesidades y apoyamos con donaciones. También apoyamos con eventos que yo realizo, que son foros en donde intervienen diferentes personalidades del área, porque siempre me gusta que la fundación sea conocida en su país, en su ciudad. No que uno lo haga aquí en Estados Unidos y la gente no tenga el contacto, sino por el contrario, que uno pueda estar en el país donde hacemos la donación, donde trabajamos con esa fundación y que las personas que asisten al evento sean de ese país.
Por lo tanto, invitamos doctores, psicólogos en el área específica de violencia doméstica y abuso infantil, personas también que están en el área legal en ese país para dar toda la información. Y los asistentes son estudiantes, padres, madres, personas que lamentablemente han pasado por esta situación y necesitan recuperarse, y también la prensa. Entonces ha sido muy interesante porque las fundaciones que hemos podido ayudar pues obtienen ese respaldo, obtienen pues el reconocimiento, y también nos da a nosotros la oportunidad de ayudar más directamente en ese país, ¿no? Así que ha sido una oportunidad inmensa. A las personas que nos están escuchando pueden visitar la página web, es Move to Serve, es Move to Serve International .org o Move to Serve intl.org. Ujú. Y allí mismo las personas que se sientan entusiasmadas, animadas para donar, es muy fácil, hay una página ahí para donación, y lo que usted pueda, lo que cada quien pueda, pues siempre será muy bendecido por las personas que realmente lo necesitan, que son las víctimas de este terrible flagelo del abuso sexual, del abuso infantil. Entonces, Bárbara, ¿cómo, o sea, cómo es que funciona exactamente, digamos, una institución que exista, no sé, en determinado país que ayuda, digamos, es una convocatoria para víctimas de violencia doméstica? ¿Cómo se unen a la organización de ustedes, a Move to Serve International? Por lo general, nosotros recibimos mensajes por parte o Mm. una carta por parte de esa fundación. Empezamos a entablar relación, a conocer las necesidades de esa fundación, y determinamos con la directiva de la fundación nuestra si estamos en la capacidad de apoyar a esa fundación en específico, y de manera de cómo lo podemos hacer, porque a veces no solamente necesitan, o en muchos casos no necesitan la donación específica para un evento, sino lo que necesitan es la donación para los proyectos que están realizando, ¿no? Por ejemplo, tienen 30 niños que no han podido atender, o 30 familias que no han podido atender. Entonces nosotros proveemos ese tipo de donación a través, obviamente, de lo que las personas en general y las organizaciones e entidades pues se han interesado en apoyarnos, y a su vez entonces eso se traslada a estas instituciones en cada uno de los países con los cuales estamos haciendo este tipo de actividad. Pero Ujú. siempre pueden conectarse directamente con nosotros a través de la página web. Ujú. Ok, muy bien, Ujú. muy interesante, muy interesante. Fíjate que, bueno, yo te quería preguntar, en la medida que tú te sientas cómoda, ¿podrías hablar un poquito acerca de tu propia experiencia y qué es lo que te movió a, bueno, no solamente a esta fundación, ¿no? Sino realmente alrededor de todo lo que haces, tus propias conferencias, los libros que has escrito? ¿Podrías compartir con nosotros algo que te conecta? ¿Por qué? O sea, ¿por qué este propósito cuando hay tantas necesidades en el mundo, ¿no? Ciertamente, yo creo que lo que más me ha movido es pues el hecho mismo de que yo lo superé, de que sí es posible salir de ese trauma, de que no significa que uno lo olvide, pero sí uno lo supera. Y esa superación trae reivindicación, trae paz, trae perdón, trae la posibilidad de uno poder restablecerse como una persona sana, y poder a su vez tener familias funcionales. Y en mi caso, como mujer creyente, como mujer de Dios, pues siempre he pensado que la oportunidad que nos da Dios de lograr tener este tesoro, de reconocerlo a Él en nuestra vida, y de poder sanar y de poder lograr tener una vida justamente así funcional, es para también poder ayudar a otros, ¿no? Ese tesoro no es para solamente dejarlo en casa
con los nuestros, sino que es mucho más. Yo siempre digo que Papá Dios nos va a pedir cuenta de lo que nos ha dado en su gracia, en su misericordia, en su gran amor. Y siempre lo tengo muy pendiente, cómo nosotros podemos devolver, cómo nosotros podemos alcanzar a otras personas que están allá afuera sufriendo, en este caso con hijos o con familiares que han sido abusados, porque casi siempre, la mayoría de las veces, o en un 80%, que es lo que dictan las estadísticas, la persona abusada o el niño abusado ha sido por algún miembro de la familia o por algún conocido. Entonces son situaciones muy, muy complejas. No es un extraño, es un familiar, muchas veces el propio padre, padrastro, tío, abuelo, hermano, o sea, es algo terrible. Y el hecho de que pues te destruye toda una familia. eh, ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con el entorno? Muchas veces las víctimas no le creen, a los niños muchas veces no le creen. Entonces hay tanto por lo que trabajar y concientizar. Por eso cada 2 martes hago un live en nombre de la fundación en Instagram con psicólogas, personajes que están totalmente trabajando diariamente justo con las víctimas, y estos podcasts los hacemos para justamente concientizar a la población, a las personas que ingresan a los live. Y como esto, pues también estoy trabajando para hacer diferentes foros. Ya hice un foro importante en Panamá, justamente también para llamar la atención de que las personas tomen en cuenta toda la manera de prevenir, cómo podemos prevenir que estas situaciones pasen, cómo familias pueden prevenir o pueden rápidamente darse cuenta de los problemas que existen en algún miembro de la familia que tenga esta situación de pedofilia. O sea que hay tanto que hacer y tanto que decir, que por eso dije, pues es mi momento de ayudar a otros. Y esto, pues, como siempre, apoyada por mi propia familia y con el apoyo de ellos y de tantas personas voluntarias que están ayudándome, que están trabajando con nosotros, estamos tratando de llevar ese mensaje. Inspirado, obviamente, en que yo lo pude lograr, yo pude sanar, pues yo quiero que muchos más puedan sanar, pero sobre todo lo que deseo es que muchos más puedan no llegar a esto, que se pueda prevenir, que se pudiera erradicar, Lluvia, ese es el sueño, que pudiéramos erradicar estos flagelos, estos crímenes, y que las personas entiendan que el abuso sexual, que el abuso infantil, el psicológico, el físico, el sexual, la violencia doméstica, es un crimen. No es que la vida es así. La gente muchas veces dentro de los entornos que vive puede pensar que eso es así y eso no es así. Entonces, ¿cómo poder ayudar a la población en general, aquellas familias tan disfuncionales que viven ciertamente dentro de ese mundo tan sórdido, dentro de ese mundo de tanto dolor, de tanta confusión, y que a su vez después de adultos generan otras familias disfuncionales y sigue esto pasando de generación en generación? Por eso yo creo que en la medida de lo posible todos tenemos un llamado, cada uno en diferentes áreas, y mi llamado justamente ha sido poder ayudar en esta área específica. Sí, pues bueno, me siento totalmente no calificada para hablar de este tema. Solo siento decir, ¿no? Que si alguien nos escucha, pues busquen ayuda, ¿no? Si alguien nos escucha y está atravesando, eres víctima, ¿no? De violencia Sí. doméstica o algún otro tipo de abuso, o eres un adulto que está observando el abuso de un niño, que lo reportes y que busques ayuda, ¿no? Sí. También puedes ir a la fundación de Bárbara, moved to serve international.org, de Bárbara Palacios, y allí encontrarás recursos y pues te puedes incorporar a lo que ella hace y entender desde su propia perspectiva, experiencia, que Bárbara pues es una mujer muy educada, muy leída, muy informada, que también ha investigado el tema desde otra perspectiva, ¿no? De tener, como ella dice, profesionales expertos en el tema, que también te unas a su causa, ¿no? Y estoy segura que por ahí puedes encontrar un camino, o ahí localmente en tu entorno, ¿no? Pero que definitivamente busques ayuda.
Y me encanta, Bárbara, ver que, bueno, al pasar el tiempo, ¿verdad? Todo se puede superar efectivamente, ¿no? No que no deja como dices tú en tu libro, Atrévete a ser Bárbara, ¿no? No que no deja sus marcas, y no recuerdo muy bien si tú me puedes corregir. No es que las cicatrices se desaparecen, ¿no? Tal vez queda una cicatriz, pero la cicatriz a lo mejor es para recordarte de lo bueno que ha hecho Dios al restaurarte y al volverte a ser una persona nueva, ¿no? Y que después esas mismas marcas te ayuden a poder ayudar a otros, ¿no? Que eso es lo que estás haciendo aquí mismo, ¿no? Y bueno, en tu libro, Atrévete a ser Bárbara, que yo animo a la audiencia a que lo busquen y que lo compren y que lo lean. El libro se llama así mismo Atrévete a ser Bárbara, con la idea de ser atrevida, valiente para defender para defender tus valores, por Bárbara Palacios, ¿no? Atrévete a ser Bárbara, de Bárbara Palacios, que se encuentra pues en Amazon, donde tú compres tus libros. Una de las cosas que me gusta de la forma en que escribes, en este caso, que es un libro, una mezcla de superación personal y tus memorias, de que, bueno, tú sabes, yo he leído muchos libros de memorias y biografías y está bien, ¿no? Personajes históricos y todo, pero la forma en que tú escribes es que no te vas como en orden cronológico, ¿no? Lo que tal vez algún día escribirás algo así, ¿no? Pero sino que escoges, eliges, o en este libro por lo menos elegiste experiencias específicas que tú creías que podían ayudar a otras mujeres, ¿no? Específicas. Y bueno, me gusta cómo empiezas el libro, que bueno, los libros pues pueden ser escritos de distintas maneras. No lo escribiste en forma cronológica, pero sí inicias en una experiencia cuando eras niña, Sí. donde hablas de que tuviste un incidente con un perrito y que, bueno, ahí te enseñó un montón de cosas. ¿Quieres contarnos un poquito acerca de eso? Sí, por supuesto. En efecto, inicio este tema porque ahí justamente, como bien hablo de esas marcas, de esas cicatrices, que siempre digo que la vida nos deja cicatrices, pero lo importante es que esas cicatrices realmente estén cerradas, o sea, que la herida haya cerrado. Y lo digo porque si no, esa cicatriz va a quedar allí abierta, generando dolor, generando asimismo, como cuando las cicatrices quedan abiertas, que no han curado bien, se infectan, pues así se infecta nuestra vida, nos llenamos de cosas tóxicas y entonces ya no es lo que te pasó, sino que lo que te pasó se convierte en algo tóxico que no lo superas y que queda allí de por vida en algunos casos. Entonces, sí nos van a quedar las heridas, sí nos van a quedar, pero que la cicatriz, si tú lo superas, pues va a ser eso, una cicatriz sencillamente y no va a generar más allá nada negativo en tu historia, en tu vida, ni te va a quitar la oportunidad de seguir adelante y de lograr otras metas en tu vida, a pesar de las circunstancias por las que pasaste, que han sido duras, que han sido difíciles. El caso del perrito me enseñó mucho porque fíjate, en vez de, y bueno, lo cuento un poco al revés, en vez de lo que me pasó, que les voy a contar, haberme afectado de no querer ver ningún animal, me convirtió en una persona que amo los animales, que me he dedicado a adoptar animales, que no puedo vivir sin mis mascotas. Que aquí que estoy haciendo este podcast contigo, Lluvia, está a mi lado mi precioso Steve, que así se llama nuestro perrito, que ahora tiene 9 años, que lo recogimos, que lo adoptamos. Siempre hemos adoptado nuestros preciosos peludos y para mí es muy importante la relación con los animales. Entonces, ¿qué pasó? Pues dentro de esa situación disfuncional en la que yo vivía, a mi mamá se le ocurrió que alguien quería dar un perrito que parece ser que el perrito a su vez había sido maltratado. Era un perrito que no debía ir a una casa con niños, pero cosa que mamá no sabía. Mamá en ese momento no averiguó, no se informó, simplemente aceptó el perrito, pero el perrito venía con muchos problemas porque había sido maltratado, no en la casa del quien nos los dio, sino en el lugar en que estuvo y la persona que lo dio pues no podía con él,
y mi mamá pensó que ella sí iba a poder cuando mamá no tenía ninguna experiencia con animales, pero como yo siempre quería un perrito, pues pensó que era la oportunidad y justamente no era el perrito para un niño, porque un perrito que ha sido maltratado necesita una cierta terapia, necesita adultos, no puede ser un niño que esté alrededor del perrito, porque el perrito maltratado tienes que ser muy cuidadoso en la forma en que lo tocas, porque quizás cualquier toque que, aunque el niño lo quiere hacer por bien, el perrito lo interpreta como que le va a hacer un daño. Y ese fue el caso. Entonces yo fui a darle, ya ni me acuerdo, yo fui a abrazarlo, a tocarlo, y, no, sí, sí cuento claramente que es que me atacó en dos Ah, oportunidades. La primera sí. fue cuando mi mamá estaba hablando por el teléfono y ella estaba pues con una situación que se ve que mamá tenía un problema y yo me acerqué a mamá como niña pequeña, como para apoyarla y el perrito tuvo celo de mi mamá y me atacó y me mordió en una de las mejillas. Y claro, tuvimos que salir corriendo, ir al doctor. Afortunadamente eran heridas que no había que agarrar puntos, gracias a Dios. El doctor me dijo que eso en el tiempo iban a quedar como unas cicatrices que casi no se iban a ver, que en efecto fue así, pero fue un momento muy, muy duro porque, pues imagínate, uno como niño y piensas que quieres tanto un animalito y nunca te imaginas que algo así puede pasar. Y eso primero me enseñó muchas cosas, sobre todo lo primero, amarlos más, porque sabía yo cuando ya crecí, entendí mucho más que era un animalito que venía pues de haber sido maltratado. Te das cuenta, eso es igual que el ser humano que ha sido maltratado, que ha sido abusado y que no tiene terapia, que no consigue ayuda, pues se puede volver lamentablemente pasar de víctima a victimario. Y eso fue lo que pasó con este perrito, que era un perrito que necesitaba tratamiento, que necesitaba personas que pudieran manejar esta situación. Han debido retirarlo inmediatamente de la casa. Mamá no lo hizo, pensó que quizás esto no iba a volver a pasar y en otra oportunidad me volvió a atacar, pero obviamente no me hizo daño, pero ya ahí hubo que lamentablemente entregarlo, ya ni sé a quién, jamás se lo entregó, no sé si fue una institución, no tengo ni idea porque nunca más se habló del tema, era algo muy triste. Pero lo que sí aprendí allí justamente es en querer más a los animales, fíjate, y de toda historia dura que ocurre en nuestra vida, nosotros tenemos dos caminos, o convertirla en una mayor tragedia, claro que existen grandes tragedias y las personas que nos están oyendo pueden decir la pérdida de un ser querido, algo traumático, un ser querido que iba en un avión o un carro y fallece. Son cosas que obviamente van a quedar en tu corazón por siempre y te marcan. Pero yo hablo de otras situaciones en las que podemos tomar dos caminos, el de convertirlo así en algo en lo que pensamos que nos va a perseguir toda la vida y por lo tanto vamos a tener siempre una situación de miedo, de dolor, de tristeza, hasta de odio, las personas que no hayan podido superarlo de una manera positiva, o tomas esa situación y dices, bueno, ¿qué puedo aprender de aquí? ¿Qué me deja esta experiencia? A mí me dejó dos cosas. La primera, que había que amar más a los animales y que en un futuro yo iba a recoger perritos, iba a ayudar en la adopción de animales, también en concientizar cuánta gente mala abusa de los animales, al igual que abusan de los niños. Y en otro sentido también a concientizar a las familias que a veces tienen que saber qué perrito van a adoptar porque tienen que conocer, y ya hoy en día esto ha crecido mucho, ya esto se conoce, ya hay mayores instituciones que en la época que yo era pequeña con respecto a los perritos, pero también si es un perrito que ha pasado por maltrato, necesita su terapia y necesita quizás más que niños a su alrededor, adultos que le puedan brindar esa seguridad y esa tranquilidad. Ujú. O sea que a mí me quedó eso y nunca me sentí con miedo. Yo tengo personas o amistades que dicen, no, a mí me mordió un perro y más nunca he querido estar cerca de un perro. Y yo nunca, yo al contrario, para mí es muy importante estar cerca de los animales
y es por eso que uno de los iconos de la marca de mis libros y de todo mi trabajo ministerial en iglesias y todo, pues siempre lleva el icono de la libélula, porque siempre busqué en el mundo animal aquello que pudiera representar en lo que yo había experimentado, de cómo poder sanar, de cómo poder salir adelante, de cómo dejar a través también pues de reconocer a Cristo y a Dios en mi vida, cómo puedes dejar a ese viejo ser a un lado y convertirte en lo que Dios quiere y lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Y eso lo ha representado la libélula en la libélula, en todo ese proceso de transformación que también cuento mucho en alguno de mis libros sobre el proceso de la libélula. O sea que siempre tengo algún elemento que representa a los animales y a ese mundo pues tan hermoso del cual Dios nos permite aprender todos los días. Y no tan solo eso, o sea, con el asunto de los animales que también hablas en el libro, en una ocasión tuviste una experiencia en un zoológico en Singapur con un Sí, orangután y luego una vez con una parda, si no sí, me con recuerdo, el leopardo, sí, o sí. sea, no tan solo no le tuviste miedo a los perros, sino que fuiste mucho más lejos en experiencias que ni de cerca me atrevería yo. Sí, 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 con Olvídate. una orangután en un zoológico, de esos zoológicos abiertos, y Sí. entonces era justamente el Miss Universo donde yo iba a entregar la corona. Yo entregué la corona del Miss Universo en Singapur y tuve que irme como 45 días antes para todas las grabaciones, y una de las grabaciones era justamente en el zoológico, y me dijeron, Bárbara, ¿tú te atreverías a sentarte en una mesa en el parque del zoológico con una orangután que le gusta tomar jugo de naranja? Y yo dije, por supuesto, va a ser para mí un privilegio, pero entonces era muy simpático porque ella había tenido sus bebés, tenía dos, y me dijeron, lo único que no puedes tocar a sus bebés. Me recuerdo que más que dos, había uno allí, creo que el otro no estaba por algo. Lo cierto es que había uno y yo dije, ¿y si el orangutancito viene hacia mí? Y me dice, si él viene hacia ti y te toca o te agarra el pelo, tú no lo toques para acariciar, tú no te muevas. Y tú vas a ver que la mamá le va a hacer que él vuelva para su lugar. Y así fue, el orangután chiquitico, el bebé, vino a mí, me acarició el cabello, se montó en uno de mis hombros y su mamá lo veía y yo con una sonrisa estática totalmente, Ajá. con una sonrisa porque todo eso lo estaban grabando y volvió a su lugar y la mamá orangután pues peló un cambur, se lo comió conmigo, yo también hice lo mismo, tomó jugo de naranja, yo también tomé jugo de naranja y fue una experiencia, no te imaginas qué maravillosa. Sí. Y cuando se fue, que ya el bebecito ya se lo habían retirado, la manera en que ella se expresó hacia mí era como de una manera como de gratitud. No te Ah, puedo decir que era un abrazo, pero qué sí me tocó y es linda. como, era una expresión como que lo había pasado muy bien. Ajá, gracias por visitarme. Gracias por visitarme. Sí, fue algo tan bonito. Ah, Y en otra experiencia, ya con los años, ya mis hijos, eso fue en el 2010 que fuimos al Mundial de Fútbol, que fue ay Dios mío, África. en África, sí fue en South África, Ajá. y fuimos al mundial y entonces, bueno, no pues nos podíamos perder ir, por supuesto, a un safari y quedarnos allí y nos quedamos en un safari espectacular donde tú puedes ver todos los animales y tienes toda la guía. Y entonces y te llevan hasta lugares donde puedes ver los leones, los tigres en su hábitat y hay de repente cosas, puentes y cosas que no permiten que ellos lleguen a ti, pero tenían en una área bien grande, pero totalmente cerrada, pero muy, muy grande, con árboles adentro, con todo, como si estuviera Ah, a las afueras, pero imagínate recreado en un área cerrada, tenía una leoparda que había sido, imagínate, nada más y nada menos que un personaje importante porque ella actuó en varias películas americanas. mm, Y entonces, por supuesto, desde chiquita, esta leoparda había sido amaestrada para películas y ya estaba muy viejita. Entonces, no la podían dejar suelta con mm. los demás, porque cuando ya son amaestrados, ellos pierden ciertas características que necesitan para sobrevivir y la manada las puede atacar.
Ujú, diciendo, tú no eres de nosotros. ujú, Entonces, como todas esas cosas tan importantes, la querían obviamente preservar y la tenían en un lugar bellísimo y permitían a 3 personas diariamente poder entrar al lugar y poder estar con ella y tocarla. mm, Entonces yo le dije a Víctor y a mis hijos inmediatamente dijeron, sí, mamá, por ah, supuesto. Y Víctor, mi esposo, dijo, no, yo no entro. Y ajá, Víctor se quedó afuera, yo creo que orando del miedo que le dio, que nosotros 3, y aquello ajá, fue una experiencia, porque siempre me habían encantado las leopardos, siempre me han gustado mucho de los felinos, siempre me ha gustado el leopardo. Y mm, esta leoparda preciosa, sentada, relajada, como que estuviera esperándonos para hablar con nosotros, ajá. y la pude tocar y tomarnos fotos. Y no, fue una experiencia lluvia increíble para mí. Así que bueno, papá Dios me ha permitido, y yo siempre le digo, el tiempo que ya yo esté contigo en tu presencia, Señor, permíteme que pueda ya en ese momento tocar a todos los animales. Sí, sí. En Johannesburg, me imagino que fue el... Nosotros esta experiencia del safari Ah, fue en Port Elizabeth, en Port oh, ok. Elizabeth. Oh, mira, ve Estuvimos tú. en Johannesburgo también, pero en Port Elizabeth fue donde estuvimos Ah, en el safari. qué Ujú. bien, qué bien. Bueno, y todo esto, o sea, el libro no habla solo de animales, ¿no? Por cierto, pero todo esto para decir que cuentas muchas historias Sí. y bueno, nos vas tiernas a las tristes, a las historias de vencer, ¿verdad? Así que muy, muy bueno. Bárbara, en cuanto a literatura, ¿qué libros te han formado a ti o qué libros han sido especiales para ti? ¿O qué estás leyendo? ¿Qué nos quieres decir sobre la literatura? Ya que este podcast es Hablemos de libros, ¿no? Wow, esa es una pregunta maravillosa porque, bueno, el primer libro para mí más importante obviamente es la Biblia y esa es mi literatura diaria. Mm, Eso no se puede dejar a un lado nunca qué bien. porque es un aprendizaje que necesitamos Mm, todos los días, aunque la hayamos leído, hay que volver a leer, hay que volver mm. a prepararse, hay que volver a estudiar. Pero justamente lo más reciente que he leído, que me ha encantado, no te imaginas cuántos los primeros cristianos de César Vidal. Ah, No, 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 eso este libro yo dije, llego al final y lo vuelvo a empezar. No, es que es extraordinario. Y también justamente de César Vidal, anteriormente a los primeros cristianos, leí El Apóstol para las Naciones, que mm, es maravilloso, que es sobre la vida de Pablo de mm, Tarso y de verdad, pues para mí ha sido súper importante porque, bueno, imagínate la vida de Pablo, lo que significa Pablo en la Biblia, las cartas de Pablo y quién era Pablo, cómo era él como persona. O sea, César Vidal hace pues un estudio súper profundo y tan importante sobre la vida de Pablo, ¿no? Que es la vida, y como dice el libro, la vida y los tiempos, ¿no? ujú. También he pues, tenido la fortuna, a mí me gusta mucho leer sobre literatura que me amplíe mi conocimiento bíblico y también he tenido varios libros que me gustan mucho de Beth Moore, pero son más de estudio. A mí me Ujú. gusta mucho el libro de estudio, me gusta Ah, mucho leer o que ese libro de estudio me mande a leer más la Biblia. Por ejemplo, tanto de César Vidal como los primeros cristianos, hay cosas que te llevan nuevamente a revisar puntos en la Biblia. Y me gusta mucho eso porque me siento que estoy aprendiendo doblemente, no solamente estoy reconociendo al autor, al escritor y viendo su punto de vista con respecto a algo específico que está tocando en estos casos, sino que también lo corroboro con la parte bíblica y me hace pensar, me hace profundizar, me hace que uno trabaje más, ¿no? En ese ujú, sentido. Me gustan más y quizás pues por lo que yo me dedico hoy en día, que es al ministerio de las iglesias, a mi trabajo con las mujeres o con las actividades con la familia, me interesa mucho más la literatura bíblica porque siempre estoy en formación, siempre estoy en crecimiento y para ujú. mí es fundamental en este tiempo. Lo ha sido siempre, pero cada vez más, ¿no? Entonces, te puedo decir que estoy llena de muchos libros que tengo al lado de mi cama, que algunos ya los he leído y los vuelvo a releer, pero que muchos de ellos también son de estudio.
Pues mira, se nos ha ido el tiempo increíblemente. No. Podemos seguir, ya lo saben, si quieren saber más sobre historias de Bárbara Palacios y también los métodos que ella ha usado para salir adelante en la vida, en el área profesional, personal, traumas de la niñez, vayan y busquen el libro de Atrévete a ser Bárbara de Bárbara Palacios. Y con esto nos despedimos. Bárbara, ¿dónde te podemos encontrar? Y también unas últimas palabras para despedirnos. Claro que sí, me pueden encontrar, bueno, primero la página web, barbarapalacios.com. Allí pueden encontrar todas las redes para aquellos que les encantan las redes como Instagram. Es muy fácil, Bárbara Palacios, rayita de abajo, que en inglés decimos underscore, y inspiración. Bárbara Palacios, rayita abajo, inspiración. Igualmente estoy en TikTok, en Twitter, estoy en Facebook también. ¿Saben qué? Tuve que volver a abrir mi YouTube. Me tienen que buscar en YouTube porque mi YouTube anterior lamentablemente me lo quitaron por error. Bueno, eso es lo que dicen, pero nada, tuve que abrir un nuevo YouTube y es Bárbara Palacios Inspiración. Así que ustedes yendo a mi página web pueden encontrar todas las redes sociales o también en el Instagram pueden ir a lo que se llama el Linktree y allí en el Linktree pueden pues reconocer mis libros, como estaba hablando Lluvia, los libros como bien saben los pueden reconocer y obtener en Amazon. También pueden seguirme por Facebook, también pueden seguirme en YouTube, visitar la página web y también saben que algo bien interesante, comencé un nuevo canal en YouVersion, que es la Biblia, la aplicación de la Biblia que todos pueden bajar a su celular. En la aplicación de la Biblia tengo un canal, lo encuentran con mi nombre, y allí tengo 2 devocionales ya que me encantaría que tuvieran la oportunidad de hacerlo. Se hacen 3 días y ha dado muchísimas gratificaciones, muchas miles de personas ya lo están haciendo, así que espero que ustedes también lo puedan hacer. Y es la forma de aprender cada día más. A ti, Lluvia, muchísimas gracias, tremenda oportunidad. Además, Lluvia, la quiero muchísimo de toda la vida. Ha sido mi editora y es la persona con la que empecé todo este proceso de escribir, de empezar también las conferencias, de viajar por tantos países que hemos tenido la oportunidad de compartir, llevando un mensaje, llevando nuestros libros. Así que imagínate qué bonito poder estar aquí contigo, Lluvia, en este podcast. Te deseo grandes éxitos, las mayores bendiciones y este será el primero de muchos podcasts que vamos a hacer. Así que gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Bárbara. Gracias, hasta la próxima. Tenemos que volver. Un abrazo, bendiciones para todos. Gracias. Muchas gracias por quedarte hasta el final. La historia del perrito que mandó a Bárbara al hospital y muchas otras están en su libro Atrévete a ser Bárbara. El libro está en Amazon y otras tiendas en papel, en ebook y en audio, leído por la autora. Si quieres suscribirte a nuestro newsletter, visítanos en www.theagustinagency.com. Y si te gusta este podcast, suscríbete en Spotify a Hablemos de Libros con Lluvia Agustín o en YouTube en el canal de The Agustin Agency. Gracias y hasta la próxima. Hablemos de libros con Lluvia Agustín, un podcast de The Agustin Agency. The Agustin Agency, connecting authors to readers.